Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en nuestro programa Al Tanto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes, de llegar a sus hogares y de, bueno, como siempre digo, de llevar información gratuita, regalada, que a todo el mundo lo que es regalado les gusta, y sobre todo informar, educar, de temas que a lo mejor para nosotros, pues unos son tabús, otros ni nos imaginamos que hay servicios que nos puedan ayudar. Y bueno, eso es lo que se trata este programa: ayudar, informar, proveer detalles, información, tips, ayuda. Vamos a hablar hoy de un tema, como dije, valga la redundancia, que a lo mejor es tabú para muchas personas, y sin embargo, a lo mejor para el invitado que tengo aquí con nosotros es algo muy natural, y a lo mejor para muchos de los que nos están viendo o escuchando también es natural, para otros no. Y es el sexo después de los 50 o el sexo en la tercera edad. Queremos saber cuán bueno es, si nos aporta beneficios o no, si a lo mejor ya es algo que es algo extra en nuestra vida y simple y llanamente lo estamos haciendo por rutina, etcétera, etcétera. El doctor Domínguez Valli está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos ustedes. Buenos días. Doctor, lamentablemente estoy segura, y eso lo han demostrado todos los estudios, el cerebro, la mente domina el cuerpo. Los latinos tenemos un concepto, y eso lo aprendí de una experta en belleza que una vez me lo explicó y nunca se me olvidó, cuando era mucho más joven, que me dijo: la mujer latina, cuando cumple los 40 años, ella misma se autoetiqueta, ella misma se corta el pelo, ella misma se baja de los tacones. Entonces, cuando la ves caminando, ya tú sabes que es mayor de los 40, porque ella misma te dice: no, pero es que ya tengo 40. Para el sexo, me imagino que a una mujer, sobre todo latina, después de los 40, ya es como que, ya eso no es para mí. ¿Es cierto? Desgraciadamente así es. Para la inmensa mayoría de las mujeres, inclusive hoy, en una fecha en la que hemos visto una gran cantidad de cambios y de actitudes liberales por parte de las mujeres, todavía la educación que generaciones anteriores han recibido y la educación que todavía hoy nosotros recibimos con respecto a este tipo de conductas es lo suficientemente reprimente en términos sociales, en términos personales y en términos sexuales, como para hacer que las mujeres y los hombres piensen más o menos de la misma forma. La situación es la consecuencia de una cantidad de factores culturales, por supuesto educacionales, de origen religioso, que afectan la educación, han afectado la educación y han afectado la cultura por siglos, y que está, como expresamos nosotros popularmente, metido en nuestro tuétano, en nuestras entrañas, y es muy difícil sacar de allí. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a varios conceptos. El primero de ellos, por ejemplo, algo que a nosotros en nuestra formación cultural y religiosa no se nos dijo directamente, pero se nos dijo constantemente en forma muy diversa a hacerlo directamente. Ese concepto es el concepto que con el cual se nos lavó el cerebro. Desde que nacimos, ¿no? Desde que nacimos, sí. Desde que nacimos, ese es un concepto que todas las personas tienen muy bien establecida en su mente, y es el concepto de que la reproducción, el sexo, la sexualidad humana está dirigida a la reproducción. Y pues cuando usted piensa que la sexualidad humana es lo mismo que reproducción, pues eso tiene un montón de consecuencias terribles en la vida sexual e inclusive en la vida reproductiva del ser humano. Cuénteme. La sexualidad humana y la reproducción son dos cosas totalmente diferentes, como es diferente la capacidad de ver y la capacidad de oír. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, y usted discúlpeme todas las preguntas que le voy a hacer. ¿Cómo no? Yo hago las preguntas por mí, un poco por curiosidad. Hago las preguntas también por educar, porque los que nos están oyendo a través de la 1210 y los que nos están
viendo a través de nuestro programa de YouTube, pues este tema le va a interesar muchísimo. Cuando uno pasa de los 50, y voy a empezar a hacer preguntas que a lo mejor usted dice no son estúpidas, simplemente quiero llegar, como dice usted, al tuétano, a lo último, para que todo el mundo entienda correctamente con un lenguaje de Aquilo, como decía Connie Méndez. Después de los 50, ¿la mujer no está ya cansada, con menos energía? La pregunta sería, después de los 50 usted está cansada de oír. Después de los 50 usted está cansada de ver. Después de los 50 usted está cansada de pensar. Después de los 50 usted está cansada de caminar. Después de los 50 usted está cansada de respirar, de digerir, de tragar. De todo. Usted no se cansa después de los 50, usted vive. La vida es la permanencia, en la funcionabilidad de todo cuanto está en su cuerpo. Y de hecho, mientras usted mucho más ponga a funcionar todas las estructuras y todas las funciones que usted tiene, usted se encuentra con mayor calidad de vida, con mayor vitalidad y en mejores condiciones. Déjeme terminar la idea que tenía al principio. Sexualidad humana se debe de definir, y esto debería de ser el cimento de esta entrevista. La idea más importante de esta entrevista es entender qué es lo que es sexualidad humana. Es muy sencillita. Sexualidad humana es el ejercicio consciente del placer sexual. Ejercicio consciente del placer sexual. ¿Qué significa eso? Nada, que es algo que usted hace conscientemente para obtener placer sexual. Pero eso es sexualidad humana. Ahí no hay nada que no tiene nada que ver con reproducción. Esa es la principal razón. Pero si una mujer está cansada, doctor, como usted dice, ya cansada de respirar, de caminar, de andar, de ver, no va a tener energía para hacer ese ejercicio sexual. No entiendo claramente la pregunta, porque es que si yo estoy cansado de caminar, pues simplemente me paro, descanso, y después, cuando tenga necesidad nuevamente de caminar, pues vuelvo a caminar. Si yo he tenido una noche activa de relaciones sexuales, pues probablemente a la mañana siguiente yo no estoy en condiciones de estar teniendo relaciones sexuales. Probablemente descanse por 1, 2, 3 días, no sé, eso depende de cada quien, depende del sexo, depende de las circunstancias, depende de su trabajo, depende de su descanso, depende de su salud, pero usted vuelve y reinicia esa actividad. Aquí nos estamos refiriendo a aquellas personas que por haber llegado a los 50, a los 60 o a los 80, consideran que no tienen que seguir teniendo relaciones sexuales, porque eso no es algo que se considere propio de esa edad. ¿Y quién dice que eso no se considera propio de esa edad? Bueno, para allá voy. A lo que quiero referirme es que, primero, sexualidad es algo totalmente diferente a reproducción. Así que usted ejerce la sexualidad por placer sexual, no por reproducir. Okay. Cuando usted entiende eso, usted entiende que un niño de 4, 5, 6 o 7 años puede tener conductas sexuales dirigidas al placer, y no por eso debe de ser castigado, se le debe de pegar o se le debe de ver mal. Se le ve mal porque no se supone, bajo este principio, que no nos lo dicen tan claramente como yo se lo estoy diciendo a la audiencia ahora o a ti ahora, no se nos dice tan claramente, no se supone que un niño está teniendo expresiones sexuales cuando no está en edad de reproducir. No se supone tampoco que la masturbación sea aceptada como un acto normal, porque no está dirigida a reproducir. No se supone que se utilicen pastillas anticonceptivas porque no está dirigida a reproducir. No se supone que se acepten los homosexuales, las lesbianas, los transgenders o cualquier otra variación donde la actividad sexual no esté dirigida a reproducir. Tampoco se supone que usted esté aceptando la vida sexual de un individuo de 80 años, porque ¿qué hace este tipo teniendo relaciones sexuales a esta edad si él no puede reproducir? Es que eso es lo primero que piensan. Bueno, claro. Ok. Entonces, cuando usted asimila
sexualidad con reproducción, pues la sexualidad está dada solamente para personas que están en capacidad de reproducir. Entonces estamos hablando que son personas que van de los 13, 14, 15 años hasta los 30 y pico, 40, 40 y pico años no muy largos. Eso no es así. Eso no es así. Una vez más, vuelvo e insisto, sexualidad humana es el ejercicio consciente del placer sexual totalmente independiente del acto reproductivo. Yo le preguntaría a usted y a toda la audiencia que me oye, ¿cuántas veces usted se acostó con su compañera o con su compañero con el ánimo de reproducir y quedar embarazada? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces usted se acostó con su compañera o su compañero con el ánimo de tener el placer sexual de compartir esa experiencia con el otro ser, que usted ama o que no ama, no importa, no entremos en esa otra discusión, con el ánimo de obtener placer sexual? ¿Cuántas veces lo hizo? Por supuesto que 99% de las veces que tenemos una relación sexual lo hacemos por placer. Sin embargo, conscientemente no lo aceptamos, porque inconsciente, subconscientemente también, las religiones, las culturas y una educación producida básicamente como consecuencia de esas otras dos fuerzas, la cultura y la religión, nos ha enseñado que nadie a los 80 años, a los 70 años, a los 60 años e inclusive a los 50 años debería tener en su mente como algo importante de funcionamiento de su vida el tener relaciones sexuales. Déjeme interrumpirlo un poquito porque voy a empezar a hacerle preguntas. Me ha llevado a un punto de que yo misma tampoco lo pensaba de esa manera en muchas cosas. Por supuesto, yo lo sé. Ay, se está poniendo eso. Ok. Doctor, vuelvo a decirle, ¿por qué entonces ocurre tanto? Me va a decir, por lo mismo que te estoy hablando, pero es que le tengo que preguntar porque es mi trabajo. ¿Por qué ocurre ese desánimo, ese desinterés, esa sequedad? O sea, la mujer, muchas de ellas, después que ya paren, que sus hijos están grandes, inclusive muchas parieron muy jovencitas, entonces estamos hablando después de los 40, casi 50, se sienten secas por dentro, ya como que, y las escucho muchas veces, es que no me da placer, es que no me motiva, es que lo puedo tener mi esposo al lado, pero ya no es mi esposo, ya es mi compañero. Tenemos que hablar de la resequedad emocional, de la resequedad vaginal y de la resequedad, ¿cuál era la otra que me pasó por la mente? De la resequedad en el pensamiento, podríamos decir. Mental. ¿Cuál es? Hablemos de la más fácil, resequedad vaginal. La resequedad vaginal, que es una consecuencia de haber entrado en la menopausia, no tener suficiente estrógenos, que es la hormona principal que producen las mujeres en el cuerpo, hace que se le reseque a usted todo, desde la piel hasta la vagina. Y cuando usted tiene una vagina reseca y tiene relaciones sexuales, por supuesto que eso es doloroso. Eso es lo primero. Lo segundo es que la resequedad emocional o filosófica o educacional es a la que me he referido. Es decir, es el estar convencido que ya usted no tiene por qué estar teniendo relaciones sexuales. ¿Qué hago yo a los 60 años preocupándome por tener relaciones sexuales? ¿No? Eso no es de personas decentes de esta edad. Eso pues lo hacen las prostitutas o lo hacen estas viejas alborotadas que de vez en cuando usted encuentra por ahí. Y por supuesto pues los viejos verdes, que eso sí abundan un poco más, ¿no? Y entonces los encuentra uno detrás de las niñas y de las jovencitas. Pero eso no es de una mujer decente. Yo además, yo bastantes malas experiencias he tenido en mi vida anterior sexual con mi primer marido y con mi segundo, o con el único que he tenido, el cual lo menos que se interesaba era en besarme y tener un romance conmigo, sino que venía, hacía lo que tenía que hacer, cogía y se iba, y yo me quedaba ahí en ascuas. Por supuesto que cuando usted tiene una vida o ha tenido una vida sexual de ese tipo, y fuera de eso ha sido influida por la religión y la cultura de esta forma negativa, lo menos que quiere tener es relaciones sexuales, porque para usted, durante toda su vida, 40 años, esto ha sido una actividad más de sacrificio, más de dolor, más de
pensar en el otro que pensar en usted. Donde el otro obtuvo de 10 veces que tenían relaciones sexuales 10 orgasmos, y donde usted en el mejor de los casos tenía 1 o 2 de cada 10 intentos sexuales. Cuando uno tiene una vida así, por supuesto que lo menos que quiere tener es relaciones sexuales. Si usted encuentra a una persona de 60 o 70 años, o a veces de 30 o 35, nada raro es encontrar una mujer que en nuestro medio usted le pregunta, ¿usted se mantiene sexualmente activa? Y él le dice, no, claro, no, ya yo no necesito de ese tipo de cosas. Bastante ya pasé, ya yo tengo 2 hijos, yo no tengo por qué estarme preocupando por esas cosas, así que yo vivo la vida tranquila, y gracias a Dios que me separé de él, o gracias a Dios que él me dejó, o gracias a Dios. Y es toda una actitud negativa en contra de algo que es tan importante para el mantenimiento de la salud como es el hacer ejercicio diario. Llegamos al punto a donde quería llegar. Nos ha educado enormemente sobre ese tabú, sobre esa regla. Como yo siempre digo, nosotros nacemos con un libro de póliza, porque siempre lo digo, son pólizas, son leyes, que yo a veces digo, bueno, ¿y quién las hizo? ¿Quién las inventó? O sea, no camines descalzo que vas a hacer bueno, esto. Encima de todo, nuestra sociedad vive llena de mitos. Ese exacto, es un buen ejemplo. Son pólizas, son mitos que yo a veces inclusive le digo a mi madre, bueno, pero ¿quién la inventó? La ignorancia. Entonces, no, pero es que vas a romper lo que ya todo... Pero sí, lo hiciste tú, lo hizo mi abuela, lo hizo mi tatarabuela, pero ¿quién lo inventó? Déjame romperlo a mí, ¿no? O sea, pero hasta ahí estamos bien. Me encanta esta entrevista porque he aprendido mucho, usted va muy directo. Ahora, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, y a lo mejor dicen, miren, el doctor todo salido del plato, que lo que quiere es ponernos a nosotros, todo el mundo, a bailar cachumbambé. Bien, ¿cuáles son los beneficios que aporta la actividad sexual en la tercera edad? Beneficios a nuestro cuerpo, beneficios en la cuestión de salud. No hablemos en términos médicos, dejemos eso para después, hablemos simplemente en términos lógicos. Piense usted, ¿cuáles son los beneficios que tiene mi vida a los 60 años de que yo mantenga una buena audición, una buena visión, una buena gustación, una buena olfacción, una buena respiración, un buen pensamiento, una buena capacidad cognitiva, una buena capacidad de movimiento? ¿Cuáles son los beneficios de eso? El que nos está escuchando o el que nos está viendo va a decir, bueno, una buena visión lo necesito, una buena audición la necesito. Por supuesto. Todo lo que he nombrado lo necesito. Lo que quiero llevar a la gente a pensar que todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, tanto como estructura y como función, necesita mantenerse activo. Y que mientras usted está en mejores condiciones en cada una de esas funciones, usted tiene mejor salud. Y eso no elimina para nada la actividad sexual. La actividad sexual, como la digestiva, la respiratoria, la cognitiva o la deglutoria, es extremadamente importante para mantener la salud. No hablemos de que además es extremadamente placentera. Lo único que necesita usted es pensar en los orgasmos que usted ha tenido para entender lo placentero que es la relación sexual. Si además de ser placentera me mantiene la salud, 2 cosas extremadamente importantes para mantenerlas hasta el día que uno muera. Nuestra filosofía de vida, una vez más, influida primero por la religión, segundo por la cultura, ha sido una filosofía de vida antihedonista, es decir, antiplacer. ¿Quiénes son las personas que son más puras? Hablando de pureza, término que yo en estos momentos pues lo encuentro dentro de nebulosas y para mí no es nada fácil poderlo definir, pero en el pasado, cuando era estudiante, cuando estudiaba mi bachillerato, inclusive cuando estudiaba en los primeros años de universidad, seguía oyendo el término ¿cuáles son las cosas que lo hacen a usted puro? Bueno, el dolor, el sacrificio, los trabajos fuertes. Nuestra sociedad hasta ahora estamos cambiando. Este programa no se podría hacer si no estuviéramos cambiando. Este programa, hablar de vagina y de pene tranquilamente al aire, sin que nos pongamos colorados, ni pensemos que estamos así diciendo una grosería. Hace 20 o 30 años no se podía hacer, y que son 20 o 30 años en la historia de la humanidad, es un grano de arena en la playa. Así que el poder
hablar tranquilamente de estas cosas es francamente un cambio. Y ese cambio implica que acabemos con los mitos sexuales, la represión sexual que por más de 30 o 40 siglos ha afectado al ser humano, haciéndole ver esta función como una función sucia, inadecuada, de animales, perversa, nada buena para la salud. Es exactamente lo opuesto. Tener orgasmos es tan importante para mantener la salud cognitiva, la salud cardíaca, la salud ósea, la salud de locomoción, de movimiento, de articulación, tan importante como hacer ejercicio diario. Eso la gente no lo sabe. Eso, desgraciadamente, los médicos no lo hablan. Eso, desgraciadamente, los médicos no lo saben. Eso, desgraciadamente, no se enseña en las facultades de medicina, ni siquiera en especialidades tan importantes que deberían de estar metidas de cabeza en esa área como la urología o la obstetricia y la ginecología. Yo me considero el único médico en el sur de la Florida y probablemente en la Florida que sin pelos en la lengua le pregunta a la paciente: señora, ¿a qué edad tuvo usted su primera regla? A tal edad. ¿A qué edad tuvo usted su primera relación sexual? A tal edad. ¿Usted está sexualmente activa ahora? Sí. ¿Con qué frecuencia usted tiene relaciones sexuales? 2 a 3 veces por semana. ¿Cuántos compañeros sexuales tiene usted? 1. ¿Cuánto tiempo lleva con él? 20 años. Pero qué chismoso, doctor. Chismoso no, señora. Si a usted yo le preguntara, ¿usted ha tenido presión arterial alta últimamente? Sí, doctor. ¿Y qué toma para la presión? Tal medicamento. ¿Y desde cuándo le diagnosticaron esto? Bueno, desde hace 5 años. ¿Sus familiares tienen presión arterial alta? ¿Por qué esas preguntas no tienen problema en hacerse? ¿Por qué tienen problema en hacerse las preguntas que tienen que ver con sexo? ¿Qué hay en el sexo que nos han hecho sentir que eso es inadecuado, cochino, no propio, no decente? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos metieron para hacer pensar que una de las funciones más bellas que tiene el ser humano, una de las que nos diferencia del resto de los animales, porque la inmensa mayoría de los animales no ejerce la función sexual como una función placentera consciente, la ejercen como una función placentera inconsciente determinada por los factores hormonales que los hacen a ellos buscar con quién aparearse en determinados momentos de sus vidas, no en cualquier momento cuando usted desea tener una relación placentera. El tiempo se nos va, desgraciadamente se nos vuela en la radio, pero entonces le voy a ir haciendo preguntitas que quiero que me conteste escueta, rápido, porque ya el tiempo se nos ha volado, para llegar a esa audiencia que me ha encantado como usted ha llegado. Y si nos acabó de sintonizar en estos momentos, aquí va un resumen rapidito con el doctor Domínguez Brito. La sexualidad... ¿Perdón? Domínguez Valí. Perdón, Domínguez Valí. Disculpe. No se preocupe. Sexualidad, actividad sexual después de los 50, en la tercera edad, es tan normal y adecuado como respirar. Bien. ¿Usted qué hace para mantener su respiración? Todo lo que sea necesario para mantenerla bien. Lo mismo con la sexualidad, con el ejercicio consciente del placer sexual. Y uno debe buscarse de la manera que sea. ¿Me oyeron? De la manera que sea. Un compañero. Tener orgasmos. Ya. No. Tenerlo. Si tiene un compañero, pues es mucho más agradable. Pero si no tiene un compañero, busque de alguna forma tener orgasmos si quiere tener mejor calidad de vida y salud. Ahí está, pues ya lo acabo de contestar todo. Una preguntita curiosa, que es que hay tantas, pero bueno. Eso que se dice por ahí, y yo me hago siempre la bien bruta cuando estoy haciendo ese tipo de preguntas porque no me quiero meter. Yo simplemente soy el puente que hago las preguntas. Que si cuando uno hace sexo, que si la pupila le cambia, que si le coge brillo el pelo, que si se nos quita hasta el acné, que si se nos destupen los poros y todo habido y por haber. No, ahí la gente exagera. Por supuesto que hay un montón de beneficios. Por ejemplo, disminuye la mortalidad. Por ejemplo, disminuye el cáncer de la próstata. Por ejemplo, disminuye el síndrome geniturinario de la menopausia. Por ejemplo, mantiene el pene en mejores condiciones y con mejor tamaño.
por ejemplo, disminuye la atrofia vaginal y disminuye la atrofia del pene. Esas son cosas ciertas. Pero alrededor de todo esto, estamos metidos en la capital del fraude de los Estados Unidos, que se llama el sur de la Florida. Así que usted encuentra personas que le ofrecen inyecciones de Botox para el punto G, inyecciones de Botox para el pene, inyecciones para hacerle crecer el pene, inyecciones para engordarle la vagina o enflaquecer la vagina. Un montón de situaciones, un montón de estupideces producidas por quienes están buscando cómo tumbarnos dinero a nosotros de alguna forma, bajo el hecho plenamente franco y presente de la ignorancia de la gente, que se preocupa más por el espectáculo que no por estudiar, por leer y por tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, teniendo un mejor nivel de educación. Debemos cambiar la mentalidad y ver a nuestros padres y a nuestros abuelos con derecho a tener actividad sexual. Por supuesto, en vez de avergonzarse de tener a abuelo o abuela teniendo relaciones sexuales, debería usted sentirse orgulloso de que ellos se sienten con tal vitalidad que todavía se mantienen sexualmente activos. Doctor, muchísimas gracias. Para mí es un placer, lástima que no tengamos más tiempo. No, está invitado cuando usted quiera hablar del tema y de cualquier otro tema que usted quiera hablar. Me encanta porque el objetivo de este programa es ese, es educar. Y aquí el doctor nos ha dado una educación total, no solamente en la parte, como decimos nosotros, social, mental, etcétera, sino también en la parte educativa y en la parte de salud. Continuamos en breve con más de Al Tanto. Hasta pronto.